Este viernes, hermanos amados, estuvimos hablando acerca de lo que es el corazón perfecto. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? ¿Sí? Estuvimos hablando de lo que es el corazón perfecto. Estuvimos hablando de que la perfección de corazón, ¿qué te trae? Te trae dos cosas, seguridad y ¿qué más? Y paz. Muy bien. Paz y seguridad. Que no hay otra forma de sentirte más en paz contigo mismo, con Dios, con tu prójimo y con todos, que saber que estás dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Que saber que estás dentro de la voluntad perfecta de Dios, saber que Él está guiándote, dirigiéndote, y que podrías estar, por un ejemplo medio raro, ¿verdad? Medio chusco, ¿verdad? Que podría pasar un tren por encima de ti y no pasa nada, mientras Dios esté conmigo. Lo peor que puede pasar, y es lo mejor, irte con Él a la vez, ¿verdad? Ahora sí que puede pasar. Pongo ese ejemplo porque quería decirles, o sea, enseñarles que no importa lo que venga, mientras Dios esté contigo y tú estés con Él, vas a lograr cualquier cosa y vas a salir adelante en cualquier situación o adversidad. En cualquier momento, en cualquier dificultad, vamos a salir adelante, siempre con Dios, con la ayuda de Dios. Entonces, mis amados, hoy quiero hablar la segunda parte de este tema, que es la perfección 2, pero quiero hablarte del camino perfecto. El camino perfecto. Ese es el subtítulo que tenemos el día de hoy, el camino perfecto. Y para ello quiero hablarte del libro de Lucas, capítulo 24, donde nos habla acerca del camino a Emaús. ¿Recuerdan esa historia? El camino a Emaús, por favor. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso 13, por favor. Verso 13. ¿Están conmigo? Es una historia muy bonita que relata cuando Jesús resucitó el mismo domingo de resurrección de Cristo, que resucitó entre los muertos. Ya ven que las mujeres se levantaron muy de mañana y fueron a verle al sepulcro y vieron que no estaba el Señor ahí. Pero el Señor no estaba ahí porque obviamente había resucitado. Había resucitado y ya no estaba ahí. Pero ¿qué es lo que sucede en todo esto? Sucede que el Señor resucita, pero había también dos de los discípulos, tal vez no eran de los 12, ¿verdad? No eran de los 12 discípulos, pero eran de los muy allegados, porque recuerdan que en el aposento alto, antes de que Él resucitara, cuando Él ya había resucitado, pues había 120 esperando la venida del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Entonces había 120 personas, entonces yo creo que estos dos discípulos eran parte de los 120 discípulos allegados que había a Él, aparte de los 12, por supuesto. Entonces ellos iban a su casa ya. Iban un poco tristes, un poco decepcionados hasta cierto punto, tristes por lo que habían visto. ¿Por qué? Porque no entendían las cosas, no entendían lo que estaba pasando todavía. Y dice el versículo 1, he aquí que dos de ellos iban el mismo día, o sea, se refiere a que el mismo día de la resurrección, a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estamos hablando de aproximadamente 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Aproximadamente 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dice el 14? E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora sí que era el tema, ¿verdad? El tema, todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Cristo llevando la cruz, Cristo siendo crucificado. Cristo, ahora sí que esperaban yo creo que esperaban ellos que se bajara de la cruz, algo así esperaban, no sé qué esperaban, pero no esperaban que Él muriera, vaya, pero era necesario que tenía que morir, porque era parte del sacrificio perfecto, ¿verdad? Que tenía que darse, ¿sí? Ahora sí que, bueno, vamos a seguir adelante. E iban hablando de aquellas cosas, dice, y sucedió que mientras, el que sigue, por favor. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué hizo? Se acercó y ¿qué hizo? Caminaba con ellos, ¿sí? Jesús se acercó y caminaba con ellos. Jesús iba caminando. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema que llevaban era un tema tan importante que Él quería asegurarse que lo pudieran comprender, que lo pudieran entender ese tema acerca de que por qué Cristo había muerto en esa cruz y no entendían ellos, pero era el tema que llevaban y Jesús se acercó a ellos. ¿Para qué? Para caminar con ellos, ¿sí? ¿Y qué dice el 16, por favor? Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le conociesen.
Estaban velados sus ojos, estaban velados completamente. ¿Por qué estarían velados sus ojos? ¿Por qué no le reconocerían? Porque no entendían lo que estaba pasando. La falta de entendimiento les veló ¿qué? Los ojos para saber que era Él el que iba al lado de ellos. Él se acercó a ellos porque le interesaba que ellos supieran quién era Él y lo que tenía que pasar para que se cumpliera. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 14, ¿qué dice? Hebreos 10, 14, póngamelo por favor. Hebreos 10, 14, ¿qué nos dice? Dice, bueno, se los voy a decir. Dice que un solo sacrificio Él nos hizo perfectos por una ofrenda. Por una sola ofrenda nos hizo que perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Ahora sí que cuando Él muere y resucita, ¿qué hace con nuestra vida? Los santificados, los que somos apartados para Él, ¿qué nos hace? Nos hace ¿cómo? Perfectos. ¿Pero en qué sentido la perfección? Hablamos de eso, del corazón perfecto. ¿Sí? Perfectos, imposible que seamos perfectos en obras, imposible que tengamos una perfección donde no nos equivoquemos, donde no lastimemos a nadie cuando hablamos, cuando decimos algo, donde no hagamos cosas a veces queriendo, a veces no queriendo, a veces sabiendo, a veces no sabiendo. Ahora sí que es imposible que podamos vivir una vida plena en ese sentido. Pero sí el poder tener un corazón, ahora sí que perfecto, a nuestro prójimo. Personas que sabemos y entendemos y sabemos perdonar y amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo y poder perdonar, poder vivir una vida de reconciliación, una vida de amor, en el vínculo perfecto que es ¿qué? El amor. Entonces, una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, ¿verdad? Entonces fuimos hechos perfectos. ¿A qué se refiere con todo esto? Por ejemplo, hermanos, Dios siempre quiere manifestarse a nosotros. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, por favor? Póngame mucha atención. Nos quedamos donde van caminando, ¿con quién? Con Jesús en el camino a Emaús. Pero 1 Corintios 13, 10 dice, mas cuando venga ¿qué? Lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es parcial se acabará. ¿Por qué? Porque ¿quién es lo perfecto? ¿Quién fue lo perfecto que vino a este mundo? Cristo fue lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, obviamente esto habla de un tiempo donde la perfección se dará en su plenitud. ¿Qué va a ser cuándo? Cuando Cristo vuelva a venir por segunda vez y los muertos en Cristo resucitaremos y seremos transformados en ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Ahí viene la perfección plena. Pero esto nos habla y nos dice, pero cuando venga lo perfecto, ¿quién viene? ¿Quién es el perfecto? Es Cristo. Cuando venga Cristo a nuestra vida, ¿sí? Lo perfecto, esto es lo que es en parte o lo que es parcial o el conocimiento parcial que tenemos del Señor, que va a acabar eso, sino que vamos a tener un conocimiento pleno de Él cuando Él se manifieste en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es Jesús en camino a Emaús? Lo perfecto, ¿quién fue? Jesús. Jesús vino lo perfecto hacia estos dos hombres que iban en camino a Emaús y se manifestó que la perfección en ellos. ¿Por qué? ¿Quién se acercó a quién? Jesús se acercó a quién? A ellos, y lo perfecto se manifestó porque Jesús quería que abrirles el entendimiento de lo que estaba pasando, de lo que había sucedido y por qué había sido así de esa forma. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Entonces se acerca a ellos y ¿qué pasa? Vamos a ver el siguiente texto allá en Lucas 24, por favor. ¿Qué dice? No, Lucas 24, 16, 17 seguiría. Seguiría el 17, Lucas 24, 17, gracias. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y que ¿por qué estáis tristes? Les dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué tienes estas pláticas? ¿De qué hablas? No te entiendo, dice el Señor. Todos estos años que estuve con ustedes no entendieron nada, en pocas palabras. No entendieron nada. ¿Por qué hablan de estas cosas? Por eso, ¿por qué caminan hablando de esta forma y estando tristes? Porque ellos estaban tristes. ¿Ustedes creen que era tristeza de que Jesucristo había resucitado? No, porque no entendían. Por eso sus ojos estaban ¿qué? Velados, porque lo perfecto no había llegado a ¿quiénes? A ellos. Ahora sí que lo perfecto es cuando te abre de entendimiento el Señor y perfecciona tu conocimiento y te hace entender cosas que no habías entendido antes. Entonces viene lo perfecto y dice, ¿por qué están tristes? Si aquí está lo perfecto entre ustedes, soy yo, en pocas palabras. ¿Qué más dice, por favor? ¿Qué más dice? El que sigue. El 18. Respondiendo uno de ellos, le dijo, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días?
ahora sí que le dicen, pues, que eres la única persona que no sabe qué está pasando, les dice. ¿Y qué más les dijo, por favor? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, obviamente están hablando de él. ¿Qué dice el 20, por favor? ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a quién? A sentencia a muerte y le crucificaron. Ahora sí que Jesús viene y les pregunta, ellos le contestan y le dicen, todo esto pasó, todo esto sucedió. Y bueno, seguimos adelante, hermanos. Veamos, por favor, por ejemplo, lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vamos para documentar esto un poco más. 16:9 de Segunda de Crónicas, por favor. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová sobre los ojos de Jehová contemplan ¿qué? Toda la tierra. Pongan mucha atención en esto. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón ¿qué? Perfecto para con él. Locamente has hecho esto. Bueno, es otro contexto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está buscando en toda la tierra ¿a quiénes? A gente con ¿qué? Corazón perfecto ¿para qué? Para manifestársela a ellos y mostrar su poder y su gracia de él y manifestarse a ellos. Es lo que dice la Escritura. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está viendo por toda la tierra donde hay alguien que tenga un corazón perfecto, alguien que sea misericordioso, que pueda perdonar, que pueda amar, que pueda buscar a la gente, que pueda ser una manifestación de Dios en su vida hacia los demás. Vaya, entonces, y dice, porque quiero mostrarle que mi poder, pero dice tener un corazón que perfecto, un corazón perfecto. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarse a toda la gente. Estamos entendiendo hasta aquí, mis amados. Entonces, ¿qué sucede aquí en todo esto, hermanos? Vamos a ver rápidamente el Salmo, por favor, el Salmo 101, verso 2, por favor. Salmo 101, verso 2. Vea lo que dice este Salmo para poder seguir adelante. Entenderé el camino de la perfección ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando vengas a mí. Dios voltea a ver buscando a quién? A los de perfecto corazón para manifestarse. Y el salmista viene y nos dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿qué? De mi casa. Íntegro, completo, total, cabal para toda buena obra, dice el Señor en su palabra. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Quién vino a ellos? Jesús vino ¿a quién? A los discípulos que iban caminando hacia Emaús. ¿Por qué? Porque según la Escritura, ¿para qué se encaminó con ellos o caminó con ellos? Para que ellos caminaran con Él y el Señor les concediera o les diera cuál es el camino de ¿qué? De la perfección, cuando vengas a mí. Cuando Cristo viene a ti, mi amado, tu vida puede ser de muchas formas. Tu vida puede estar totalmente descarriada, totalmente quebrada, ¿verdad? Totalmente deshecha tu vida, tu persona. Pero cuando Él viene a demostrarte, Él viene a manifestar un camino nuevo en tu vida, en tu persona. ¿El camino de qué? De la perfección. ¿Sí? El camino de la perfección. Es un camino que te va a llevar hacia ¿quién? Hacia Él. ¿Qué es el camino de la perfección, hermanos? Es donde Él quiere mostrarte una nueva vida, un nuevo estilo de vida, una nueva forma, donde Él va a cambiarte de adentro hacia afuera. Donde Él va a entrar a tu corazón, a tu vida, a tu persona y va a perfeccionar tu interior. ¿En qué sentido? Que vas a entender que tienes que perdonar, que tienes que amar, que tienes que buscarle a Él, que solo en Él vas a encontrar la total seguridad, la total paz y va a irse el temor de tu vida y se va a alejar de tu vida el temor. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Dice la Biblia que ¿quién nos amó primero a nosotros? Él nos amó primero. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, ¿por qué amas a Dios? Porque Él te amó primero. Porque Él estuvo primeramente, Él se manifestó a ti y conociste el amor de Dios. Y el amor de Dios que se derramó en tu vida, ¿para qué? Para ir a derramarlo sobre tu prójimo. Porque el que tiene amor ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Porque el perfecto amor ¿qué hace? Echa fuera ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora sí que no vas a temer a mal alguno, ni a la muerte, ni a peste destructora, ni nada podrá venir contra ti, porque está Él contigo, porque has conocido el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué más sucedió aquí, hermanos amados? Entenderé tu camino cuando vengas sobre mí, ¿tú qué? Cuando vengas tú sobre mí. Es, por ejemplo, un ejemplo, hermanos. Números capítulo 32. Es una ilustración esto. Números 32,
capítulo 11, por favor. Fíjate lo que dice Números 32. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó espías a Israel, a Jericó, perdón, para ver la tierra prometida? ¿Sí recuerdan eso? Ok, ¿qué fue lo que pasó? Dios se molesta mucho y ¿por qué? Porque unos dijeron, es tierra de gigantes, nos van a hacer, somos como langostas alrededor de ellos, no somos nada. Pero hubo dos que sí dijeron que por un informe correcto que dice serán grandes, serán como bestias, serán lo que sean, pero Dios está con nosotros y Dios nos va a entregar esa tierra. ¿Quién dijo eso? Caleb. ¿Y quién? Y Josué. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿De qué está hablando? Por cuando no creyeron en mí. Si se fijan en eso. ¿Por qué? Porque no creyeron que Dios podía hacer eso. No creyeron que Dios podía cambiar las circunstancias y hacerlos que ellos pudieran, ¿qué, mis amados? Que ellos pudieran conquistar esa tierra. Entonces 10 de ellos dijeron, no vamos a hacerlo, no vamos a lograrlo. Pues vamos como langostas al lado de ellos. Son más grandes, más poderosos, los muros son demasiado grandes, todo en un informe totalmente erróneo. Pero ¿qué dijo? Dijo Dios que tenían que ser, que los 10 no fueron perfectos en pos de él. Pero ¿qué dice el 12, por favor? Excepto quien, Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos como en pos de mí. Creerle a Dios es perfección, hermanos. Creerle a Dios es perfección. Cuando le crees a una promesa de Dios, Dios lo va a cumplir. Y eso te va haciendo perfecto porque llegas un momento en que vas a entender que para Dios no hay nada que imposible. Y tu corazón va a entender que todo es posible ¿en quién? En Dios. Que todas las cosas son posibles en Dios. Y cuando no son posibles, es posible también que, porque a veces tenemos circunstancias que se tienen que dar en este mundo, conforme a las reglas de este mundo, sí es verdad, pero Dios siempre va a consolar la vida y el corazón de una persona cuando las cosas de plano no se pueden dar, porque Dios te va a consolar. Por ejemplo, un ser querido que murió, Dios no lo va a ir a sacar de la tumba para consolarte, ¿verdad? Dios va a consolar tu corazón y te va a ayudar a dejar eso, a liberar eso. ¿Por qué? Porque ya no se puede sacar a una persona de la tumba para consolar tu corazón, pero sí te puede consolar el Dios que tiene a la persona que se fue a la tumba en tu corazón para que sepas que Él está bien y que tú vas a estar bien también aquí con la ayuda de Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces hay cosas que no se pueden dar. Hay cosas que sí se pueden dar, pero hay cosas que no se pueden dar. Pero ¿sabes? Pero no vas a estar solo ni sola, nunca, porque Él siempre se va a manifestar con los que creen que Dios puede consolar, con los que creen que Dios puede levantar y hacer todas las cosas nuevas. Ahí siempre se va a manifestar ¿quién? Él. Y eso va a perfeccionar ¿qué? Tu corazón. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Ok, ¿dónde nos quedamos? Allá en la escritura de Lucas. Vamos. A ver, pónganme el 21, por favor. Pónganme el 21, Lucas 24, 21, por favor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Están platicándole todavía lo que pasó. Y ahora, además de todo esto, no es hoy el tercer día que ya ha acontecido esto. O sea ni siquiera sabían realmente ellos nada, porque ellos simplemente iban a su tierra, a su lugar de origen, y estaban decepcionados, estaban tristes porque es el tercer día y ¿qué pasó? Nada. Pero pues, Jesús ya había resucitado, hermanos, pero ellos no lo sabían. Pero bueno, 22, por favor. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros de las que antes fueron al sepulcro. ¿Y qué pasó? Pero no les creyeron tampoco, ¿ah? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles que dijeron que Él vive. Tampoco creyeron eso, ¿verdad? Porque si hubieran creído eso, no estuvieran tristes, estuvieran ¿qué? En Jerusalén celebrando lo que había pasado. Pero no habían creído eso tampoco. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el problema del hombre? Que no le cree a Dios. Que piensan que Dios es un viejito con las barbas así hasta el piso de tantos años que tiene. Mira, Él no tiene años. Dios existe. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Él no tiene principio, no tiene fin. Simplemente Él es Dios. No, nadie lo creó, nadie lo formó.
Nadie le dio una vida, nadie le dio un corazón, él simplemente es. Por eso él dice, yo soy el que soy. Así de sencillo. Yo soy el que soy y fuera de mí no hay nadie más. Es lo que él dice. Como no hallaron el cuerpo, bueno, vinieron y dijeron que él vivía, pero no le creyeron tampoco. 24, por favor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ahí como a las mujeres que habían dicho, pero no, que a él no le vieron tampoco. ¿Qué más dice, por favor? Entonces él les dijo, oh insensatos, ¿cómo no les va a decir eso? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo es que no me creen? Dice, ¿cómo es que no creyeron todo lo que los profetas habían dicho acerca de mí? ¿Y qué pasó? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Qué más dice, por favor? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras todo lo que de él decían. ¿Qué hizo? Les abrió la palabra y les enseñó. Ahora, ¿qué dice el 28, por favor? Llegaron a una aldea a donde iban e hizo que, como que iba más lejos. ¿Y qué pasó? Mas ellos le obligaron a quedarse. Fíjate esto está interesante. Diciendo, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues a quedarse ¿qué? Con ellos. Mira, hermano, cuando el Señor viene a tu vida, tú tienes que, fíjate lo que dice, le obligaron a quedarse. ¿Podremos obligar a Dios a algo? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Jesús estaba resucitado? Sí. ¿Era Dios mismo en persona? Sí. ¿Y qué hicieron ellos? Lo obligaron. ¿Por qué? Porque tenían hambre de lo que estaban escuchando. Porque tenían hambre de lo que estaban escuchando. Tenían hambre de Él y lo obligaron. Ahora sí que, ¿podremos obligar al Señor a que se quede con nosotros? A ver, ¿quién dice? A ver. ¿Podremos obligar al Señor? ¿Quién dice sí? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Podrá el Señor concedernos cuando decimos quédate conmigo, Señor? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya los veo más seguros. Lo obligaron a quedarse ¿con quién? Con ellos. Sí, lo obligaron a quedarse con ellos. ¿Por qué? Porque él venía con toda la disposición de ¿qué? De enseñarlos, de mostrarles el camino de la perfección. Ahora sí que lo obligaron a quedarse con ellos. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué más. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Qué mal se oyó eso, ¿verdad? Era la del día, hermanos. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se queda con nosotros, Él viene a tomar el control de nuestra vida. ¿O no es así? ¿Quién tomó el control? Se supone que era invitado, ¿no? Y dijo, traigan el pan para acá. ¿Y qué hizo? Lo partió, lo bendijo y se los dio. La palabra. Cuando Jesús viene a tu vida, Él toma el control de tu vida y Él te da el pan, que es la palabra. Les enseñó, les dio el pan y los partió y se los entregó a ellos porque tenían hambre de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso fue lo que sucedió. Bendijo el pan, lo partió y se los dio. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y eso es cuando el Señor viene y Él te enseña. Y Él te enseña y Él te muestra los secretos de la palabra, la revelación de la palabra, la enseñanza de la palabra te la da Él. ¿Y qué pasa, hermanos? Fíjate lo que pasó. Entonces fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Ahí los ojos, ¿qué? Se abren. Cuando el Señor viene a tu vida y caminas con Él y Él camina contigo y le dices, quédate conmigo, tu entendimiento, ¿qué? Se abre. ¿Qué dice el Salmo 102 otra vez? ¿Qué decía el Salmo 102 otra vez? 101.2. ¿Qué decía? Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Cuando vengas tú ¿a qué? A mí. Cuando vengas tú a mí, entenderé el camino de la perfección. Entonces, ¿por qué no veían ellos? ¿Por qué? Porque no entendían el camino de la perfección. No entendían, no comprendían lo que estaba pasando. Pero cuando Él les abre las Escrituras y les dice y les enseña, sus ojos que fueron abiertos y entendieron que con el que estaban caminando era con el Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos aquí o no estamos? Muy bien.
¿Qué más dice, por favor? ¿Qué más dice entonces? Vamos a ver, ¿qué más dice? Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Salmo capítulo 24, ¿en cuál vamos? Perdón, Lucas 24, disculpen. Lucas capítulo 24, sigue el 31, ¿ah? 24, 31. Muy bien. Aconteció que estando sentado con ellos, le reconocí, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué hicieron? Y le reconocieron. ¿Mas qué hizo él? Se desapareció de su vista. Pregunto, ¿necesitaba él quedarse ahí? No, ya no. Porque ya vienen, ¿qué? Entendido. Ya se habían abierto, ¿qué? Sus ojos. Entonces, ¿qué pasó? Necesitaba él quedarse con ellos y enseñar. Mira, Dios va a venir y va a enseñarte, va a mostrarte, pero también vas a tener que caminar solo muchas veces en este mundo. Vas a tener que hacerlo. No que estés solo, no que Él no esté contigo, Él está contigo y Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo es. Pero va a haber situaciones en las que vas a tener que enfrentar, con la ayuda de Él, por supuesto, adversidades, situaciones que vas a tener que confrontar. Pero va a ser diferente porque tus ojos van a estar, ¿qué? Abiertos a la verdad, abiertos a la verdad. Y desapareció de su vista. Ahora sí que, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo quedó la vida de estos hombres? ¿Cómo venían ellos caminando? Tristes, decepcionados, afligidos por lo que había sucedido. Vamos a leer el 32, por favor. ¿Y cómo se fueron? Fíjate lo que pasó. Decían en el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Dónde? En el camino. Dios te habla cuando andas en el camino con Él. El camino perfecto es cuando caminas con Él y Él te habla y Él te enseña. ¿Sí? El corazón, mientras hablaba en el camino, cuando nos abrió, ¿qué? Nos abría, ¿qué? Las Escrituras. Viene el Señor, toma el control, te da su pan, te da su alimento, te enseña, te muestra las verdades bíblicas. ¿Para qué? Para que conozcas las Escrituras. ¿Y qué pasó? Vamos a leer el 33, por favor. Y levantándose en la misma hora, pregunto, ¿por qué se pararon a descansar? Porque ya era, ¿qué? Noche. Y era noche. Y era peligroso, ¿no? Andar de noche. Pero ¿qué hicieron ellos? Levantándose en la misma hora. Ahora sí que cuando Jesús viene, les abre las Escrituras, parte el pan, les enseña y dicen, hicieron el comentario que sus corazones que ardían desde ese momento. Entonces cuando ya no ven a Jesús que ya se fue, ellos se paran inmediatamente en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos a los que estaban, ¿qué? Con ellos. Ahora sí que no quería que Jesús caminara de noche. ¿Por qué? Porque era peligroso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se pararon, caminar después de caminar 11 kilómetros, se paran y caminan otros 11 kilómetros para regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora sí que pregunto, ¿cómo iban ellos ya de regreso? ¿Tristes? No. Vea lo que dice el 34, por favor. Que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente se ha parecido ¿a quién? A Simón, ¿verdad? Porque habían dicho que Simón había dicho que pues, todo el mundo no creyó cuando fue a ver el sepulcro. Las mujeres sí creyeron, obviamente, pero no creyeron realmente lo que estaba pasando. Pero ellos vienen y decían, ha resucitado el Señor. Vienen y dicen a los 12, a los que estaban ahí, el Señor está aquí, el Señor está vivo. ¿Qué dice el 35, por favor? Pero vean esto. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. ¿Dónde? ¿Dónde? En el ¿qué? Camino. ¿Y cómo le habían reconocido? ¿Cuándo? Al partir ¿qué? El pan. ¿Por qué? Porque recibieron ¿qué? La enseñanza, el repartimiento del pan, que es que les enseñó y les dio a comer la palabra. ¿Y qué sucedió? Esto sucedió y aconteció mientras iban ¿dónde? En el camino. Porque Jesús se acercó a ellos y les dio su alimento. Les dio de comer. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entendemos la historia, hermanos. El propósito de esta historia. Él les dio de comer. ¿Por qué? Porque iban en el camino. Y necesitamos caminar con Dios. Necesitamos entender que necesitamos caminar con el Señor. ¿Para qué? Para poder recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 1 y 2, por favor? Veamos lo que dice. Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de caminos,
los que andan ¿qué? En la ley de Dios. Aquí algunos textos de relleno. Proverbios 11:20, ¿verdad? Algunos textos para poder entender más esto. Proverbios 11:20. ¿Qué dice Proverbios 11:20? Por favor. Mas los perfectos ¿de qué? De camino, la segunda parte. Los perfectos de camino les son ¿qué? Agradables a Dios. ¿Qué dice el 101:6 del Salmo? Por favor, Salmo 101:6. ¿Qué dice? Los perfectos de camino les son agradables. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, ¿para qué? Para que estén ¿qué? Conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me ¿qué? Me servirá. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Me servirá. ¿Quién le va a servir a Dios? ¿O cómo quiere Dios que le sirvamos? Con un corazón ¿qué? Perfecto. En el camino de la perfección, que es el camino que camina con Él cuando Él se acerca, que cambia la vida, que Él te parte el pan, te enseña, te muestra, te da. Como dice el Padre nuestro, el pan de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Ahora sí que acércate a darnos el pan de cada día que necesitamos, Señor. ¿Sí estamos entendiendo? El que anda en el camino de la perfección, me servirá. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué el Señor estableció 5 ministerios? Veamos 4:11 del libro de los Efesios, por favor. 4:11, el libro de los Efesios. ¿Por qué? Y Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 12, por favor. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Pero el 13, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Llegamos a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo del Señor? ¿Quién es el que le va a servir para empezar? El de camino perfecto le va a servir. ¿Y qué? Porque Él nos va ¿qué? A perfeccionar hasta llegar a la medida del varón perfecto, a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿quién nos va a perfeccionar, mis amados? El Señor. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Que le sirvamos.